Hola nuevamente, esperando una promesa, 2 o 3 en mi nombre, esperando que alguien se conecte. Esto no está avisado, es cuando el Señor quiere. Estamos aquí, vamos a leer una porción de la palabra. Estamos esperando que algunos hermanos, algunos amigos puedan estar con nosotros, esperando, seguimos esperando, vamos a esperar. 2 o 3 en mi nombre se junten, pidan lo que quieran, yo estaré al medio de ustedes. Esperamos que alguien pueda estar atentos a esta oración. No hay apuro. Que Dios nos ayude. Que Dios esté con nosotros. Esperando vamos a hacer algunas invitaciones. Esperando que cada uno de nosotros podamos estar un ratito con el Señor, esperando la promesa. 2 o 3 se junten en mi nombre, pidan lo que quieran. Yo estaré en medio de ustedes. Vemos que de a poco se van juntando. Esto no está avisado, como les digo. Es solamente cuando el Señor te toca, hay que obedecer. Siempre habrán almas que necesitan una porción de la palabra en cualquier momento. Y qué mejor hacerlo cuando menos se espera, pero cuando más se necesita. Generalmente la palabra nos corrige. Como digo yo, en un 99% de mi vida, la palabra cada vez que la leo me está corrigiendo y me está demostrando lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Él nos ama sobre todas las cosas, pero siempre Él nos pide que nos limpiemos. Él siempre nos pide que estemos atentos a su llamado, atentos a su corrección. Y la palabra, como se dice, la Biblia es la única que nos corrige, nos enseña y nos ama a la vez, nos educa y nos prepara para ese gran día cuando Cristo vuelva por su iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros, cuando vuelva por cada uno de sus hijos. Recuerda que hay hijos de Dios y hay criaturas de Dios, que no es lo mismo ser, porque todos somos en un momento creados por Dios, pero ser hijos de Dios es obedecerle al Padre. Uno en sus padres, las mamás, le obedecemos a ellos, estamos con ellos. Muchas veces no nos gusta, o la mayoría de las veces no nos gusta la corrección que ellos nos pueden hacer, pero está en la naturaleza del hombre obedecer o no obedecer. Y eso nos habla desde el principio de Génesis, cuando Dios tenía a 2 de sus hijos, Adán y Eva, y estuvieron en comunión con Él mucho tiempo. Porque la Biblia no nos dice, o generalmente si tú no la lees bien, muchos creen que esto fue de un día para otro, una semana, un año, 2 años. No, ellos tuvieron, Adán y Eva, mucha comunión con el Señor durante mucho tiempo, antes de no obedecerle. Y es así como el Señor en la palabra nos... Veo que ya está la promesa, cuando 2 o 3 se junten en mi nombre, piden lo que quieran. Como les estoy diciendo, vamos a leer una porción que el Señor quiere. Tenga por fe que el Señor así lo quiere. Cuando Él quiere, hay que estar atento para poder hacerle caso. Sigamos esperando un poco más para que sean más los que puedan estar junto a nosotros en esta mañana, tarde o mediodía, por decirlo así, de la corrección del Señor.
de su palabra, de cómo nos enseña, nos educa y nos ama de una manera que no podemos comprender. Como le dije, hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. Entonces nosotros nacemos todos siendo criaturas de Dios, pero vamos camino a ser hijos de Dios en la obediencia y en la sabiduría y en la prudencia que el Señor nos habla desde su principio, desde obedecer a no obedecer, desde la prudencia. En este tiempo los hijos de Dios estamos siendo probados a la prudencia, a ser prudentes, a no ser religiosos, sino ser verdaderos hijos de Dios. Porque Dios todo lo permite. ¿Se imagina que esta pandemia hubiera sido la venida de Cristo? ¿Estaríamos preparados? ¿Estaríamos realmente preparados si esta pandemia hubiera sido la venida de Cristo? Dios nos ayude. Y Dios nos va a enseñar aquí brevemente, en su palabra, que tenemos que hacerle caso, tenemos que irnos limpiando. Bueno, muchas veces dice la palabra que no tenemos que echar a perder este templo, tu iglesia. Nosotros somos templos y moradas del Espíritu Santo. Y muchas veces dice, ¿dónde dice la palabra que no debemos fumar, que no debemos emborracharnos, que no debemos drogarnos? Pues el Señor nos enseña en su palabra y vamos a leer. Primeramente vamos a orar. Habemos 4 bendiciones para los que posteriormente puedan ver este video, que créame que es del Señor. Créame que es de Cristo, que quiere que estemos orando en todo momento y escudriñando su escritura. ¿Por qué? Porque en Oseas dice que mi pueblo será engañado por falta de conocimiento, por falta de lectura, por falta de comunión con el Señor. Porque en estos tiempos aparecen muchos diciendo yo tengo la verdad, y la única verdad está aquí plasmada en su palabra, en la guía para los hijos de Dios. Padre amado y bendito Salvador, venimos ante su presencia, Señor, citando la promesa que nos dice: cuando 2 o 3 se junten en mi nombre, yo estaré al medio de ustedes. Oh, bendito sea mi Cristo, porque yo lo creo. Amén, yo creo, Señor, que usted nos habla mediante su Santo Espíritu, Padre de la gloria. En la lectura de su palabra está el conocimiento, la verdad, la corrección y el amor de usted hacia su pueblo. Gracias, Señor, en este mediodía, Señor, que podemos estar libremente alabando su nombre en cualquier momento. No estábamos preparados, Señor, a lo mejor para escuchar palabra o alabar su nombre, pero usted nos manda y nosotros obedecemos, cual hijo a su Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. La palabra está en 2 de Corintios 7:1. Un versículo que dice mucho. Un versículo que dice mucho. Gloria a Dios. 2 de Corintios 7:1 nos dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Perfeccionando, gloria a Dios, la santificación en temor de Dios. Nos dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas. Tenemos que sostenernos en el Señor. Tenemos que sostenernos en sus promesas. ¿Y dónde están sus promesas? En su palabra. En su bendita palabra. El libro más vendido, pero el menos leído. Pero siempre va a haber el tiempo del Señor que podamos leerlo. Generalmente es cuando estamos en dificultades, cuando estamos enfermos. Ahí vamos al Señor. Y no es malo, porque generalmente todos llegamos en aflicción a conocer al Señor. Generalmente es cuando estamos enfermos,
cuando tenemos problemas. Y el Señor está abierto, porque Él es un caballero. Él jamás entrará en tu vida a la fuerza, jamás. Jamás obliga a nadie. Pero sí hace varios llamados durante toda tu vida. Hace muchos llamados durante toda tu vida. Ese es Jesús. Jesús no está muerto. Jesús vive en tu vida si tú lo dejas entrar. Como en las bodas de Caná de Galilea hubo un joven matrimonio que invitó a Jesús empezando el ministerio de él. No estaban todos sus discípulos, pero lo invitaron. Muchos hablan del gran primer milagro, de convertir el agua en vino, pero el primer milagro para ese matrimonio fue que invitaron a morar a Jesús en su matrimonio, en su vida. Eso es lo que tenemos que hacer mediante su palabra. Aquí nos dice, así que amados, pues tenemos tales promesas. Las promesas es como cuando citamos al comienzo de este video. Cuando 2 o 3 se junten en mi nombre, pidan lo que quieran, que yo estaré en medio de ustedes. Pues aquí la promesa está. Pero depende de nosotros cómo derramarnos ante el Señor. No con la religión, sino con Cristo Jesús. La religión es el esfuerzo humano del hombre por alabar a Dios, por querer conformar al Señor la religión. Es el esfuerzo humano de agradar a Dios. Nosotros somos más que religión. Nosotros somos hijos de la promesa. De tales promesas nos dice aquí en el versículo 1, 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. El sostenimiento de nosotros es Dios. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y espíritu. Cuando nosotros pecamos, hermanos, porque siempre estamos pecando, siempre estamos faltos ante el Señor día tras día, pero su misericordia es cada día, es cada instante. Cuando vas manejando, el Señor va hablando contigo. Cuando estás estudiando, el Señor está contigo. Cuando estás trabajando, el Señor está contigo si tú lo dejas estar. Cuando vas dejando el yo de lado y vas vaciando tu yo, va menguando el tú, para que entre el Señor en tu vida como en las bodas de Caná de Galilea. Le vuelvo a recordar. Ese joven matrimonio invitó a Jesucristo a su vida, a su matrimonio. Más que convertir el agua en vino, ellos fueron a invitar a Jesús que viniera y Él fue. ¿Qué pasó cuando se convirtió el agua antes en vino? Fueron donde María. María, el vino se ha acabado. Y María le dijo, gracias por venir donde mí. Pero el que hace los milagros es mi hijo que está ahí, es Jesús de Nazaret. Cuando tú vas al doctor, no vas donde la mamá del doctor. Vas donde el doctor. Ve donde Jesús. Ve donde el Salvador, donde el que fue en la cruz. Limpiemos de toda inmundicia nuestra carne y el espíritu para que Cristo more en nosotros. Cuando pecamos, pecamos en espíritu, alma y cuerpo. No solamente el cuerpo peca o el espíritu peca, pecamos todos nosotros. Al mentir, los mandamientos, tú te los sabes. Y si no están en Éxodo 20, búscalos, ahí hay una fracción. Dios es amor, claro que es amor. Pero como tu padre, tu madre te ha corregido, porque te corrige con amor, el Señor nos dice aquí que nos limpiemos de toda inmundicia, toda carne, todo espíritu, perfeccionando la santificación en temor a Dios. Es un temor santo, no es un temor de Dios me puede castigar, no. Preocúpate de llegar al cielo, preocúpate de verlo cara a cara. Esa es la promesa, que Él viene por nosotros. Jesús anduvo en esta tierra. Él supo lo que es dolor, Él supo lo que es llorar por un amigo, por un ser querido. Él supo lo que fue ser tentado. Cuando Él recibió el poder del Espíritu Santo, ustedes saben que bajó en forma de paloma y se posó en Él. Él fue al desierto. Y vino el diablo y lo quiso tentar una y otra vez. Él no se defendió con su poder sobrenatural porque era Dios. No ocupó su poder de milagros. No, Él citó la bendita palabra. Él citó Deuteronomio, que está en el Antiguo Testamento. Es el libro más odiado por Satanás.
Es el libro más odiado por Satanás. Él citó Deuteronomio. No de solo pan vivirá el hombre. No, no, a tu Dios no lo tentarás. Muchas cosas. Él se defendió con la palabra que tiene poder. Y aquí nos dice, perfeccionando toda la santificación del temor a Dios. Hay que mirar la cruz, el sacrificio que todavía está vivo. Es más que una cruz colgando de nuestros cuellos. La verdadera cruz la llevó Cristo Jesús. Y ustedes saben, o lo han visto en películas, que cuando entró a ese gran pueblo en un burrito, ¡Hosana! 5,000 personas lo recibieron. Hijo del Altísimo, ¡Hosana en las alturas! ¿Y qué pasó un tiempo después, unos días después? Todas esas personas, crucifíquenlo, mátenlo. Los alimentó y después le estaban diciendo más. ¿Cuántas veces nosotros con nuestros actos, con nuestros pensamientos impuros lo crucificamos o le decimos mátenlo, Jesús? ¿Y saben lo que hizo él? Cargó la verdadera cruz por ti y por mí. La cargó, esa cruz de madera. Lo escupieron. Se burlaron de él. Sálvate si eres hijo de Dios. Pero él, callado, siguió su camino a la cruz del Calvario. Seguían escupiéndolo. Seguían mofándose de él. Seguían golpeándolo. Seguían escupiéndolo. Pero por él ninguna palabra. Porque estaba cargando con tu pecado y el mío. Con nuestras impurezas. Perfeccionando la santificación que iba a ser, venciendo al enemigo en la cruz. Llegó, lo crucificaron, le clavaron en sus manos y en sus pies clavos. Y por él ninguna palabra. Hasta que habló y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros no sabemos lo que hacemos porque la ansiedad es más grande que nuestra fe. El problema abarca tanta necesidad en nosotros a veces que no podemos orar, sino decir solamente ayúdanos, Señor. Tenemos que orar, tenemos que limpiarnos. La palabra nos insta a estudiar su palabra. ¿Y sabe qué? ¿Con qué podemos? ¿A qué tenemos que aferrarnos aparte de nuestra fe? A algo muy importante que está en Romanos 8:1. Yo lo voy a buscar, pero usted primero anote 2 Corintios 7:1, que es lo que estamos leyendo, un solo versículo, y después se va a Romanos 8:1 y dice, ahora, pues ninguna condenación, culpa, hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, a nuestro yo, a nuestra manera de pensar, el yo puedo, mis fuerzas pueden, sino conforme al Espíritu Santo. Es el único que trabaja exclusivamente en nosotros. Ahora pues ninguna condenación, culpa hay para los que están en Cristo Jesús. La crucifixión de Cristo es la que da el poder al pueblo y a los hijos de Dios. Recuerde, todos nacemos criaturas de Dios, pero tenemos que llegar a convertirnos a ser hijos de Dios. Obedientes. No con nuestro yo, porque vamos a fallar una y otra vez, sino con la fe y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu es el que nos da fuerza, mis hermanos.
Él es el que nos ayuda una y otra vez, el que nos levanta una y otra vez. Cuando no queremos levantarnos de nuestros lechos, el Señor nos unge con su Santo Espíritu, nos levanta y nos perdona. Pero también tenemos que saber decirle: Padre, perdóname, porque no hemos pecado. Y aquí nos dice que la muerte de Cristo y posteriormente resurrección es lo que nos da la fuerza y está viviendo en nosotros. Caemos, pecamos, pero el Señor nos levanta porque tiene una misericordia, un amor que también nos corrige día a día. Y en esta pequeña oración, en esta pequeña exhortación de la palabra que el Señor nos ha dado, nos dice que tenemos que seguir con fuerzas, con fe, que está garantizada la ayuda del Espíritu Santo, que nos dará victoria si creemos exclusivamente en Él y no en la religiosidad de este mundo. Vuelvo a decir, la religión es el esfuerzo humano por agradar a Dios, y nosotros tenemos que agradar a Dios mediante su palabra, mediante los mandamientos. Ahí está todo. Muchos de nosotros vamos a iglesias y hay estatutos. Está bien, los estatutos son para mantener el orden en nuestras iglesias. Pero ¿dónde está la ganancia y dónde está el agrado a Dios? En sus mandamientos. Ahí está. En sus mandamientos. En que tenemos que orar los unos por los otros. En que tenemos que obedecer al Señor. La iglesia tiene que salir de las cuatro paredes hechas por hombres. Está bien, son templos, sí. Alabamos tranquilamente, gloria a Dios todavía. Bendecimos al Señor. Pero la palabra dice que tenemos que ir y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Con tus vecinos, en las plazas, en las calles, con el amor del Señor. Ser prudentes. Ser prudentes. Prudencia es ser sabio. Y muchas veces el silencio no es sabiduría del Señor. Tienes que hablar, no podemos callar. A Pedro lo encerraron, pero el Señor lo libertó. Cuando Jesús subió a los cielos, iba Pedro con Juan, y Pedro estaba muy decaído porque su Señor se había ido. Iba con Juan y llegaron al templo La Hermosa. Es una puerta del templo, para que lo vean, que se llamaba La Hermosa. Y ahí había un paralítico, un postrado que pedía limosna todos los días. Y Pedro iba muy bajoneado, como se dice, muy triste con Juan. Y él lo miró y le pidió limosna, le pidió dinero. Y ahí hubo un cambio para Pedro. Y dice: no tengo plata ni oro. Y ahí estaba hablando el Espíritu Santo con él. Mirándolo a los ojos, le dijo: no tengo plata ni oro. Y se llenó del Espíritu. Pero lo que tengo, te doy. Levántate y anda. El hombre no sintió que estaba sano. Se levantó por fe. Porque fue tanto el Espíritu que estaba lleno, me imagino, de Pedro. Levántate y anda. Tú, levántate y anda. En el nombre del Señor. Levántate y anda en el nombre del Señor. Porque por tu fe serás saciado en el Espíritu Santo. No tu título, no tu trabajo, no tu auto, no tu casa, como muchos predican por ahí. Tu fe. La fe es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario.
Esa fe es la que te da fuerza, es la que me fortalece a mí todos los días. Es la que vence la depresión. La lucha es constante. Es lo que vence la drogadicción. Es lo que vence la pornografía. Limpiémonos a toda inmundicia de carne y de espíritu. Mengua tu yo para que Cristo more en ti. Con la ayuda del Espíritu se puede. Y cada vez tenemos que irnos limpiando más. Gracias, Señor, por ocupar a este sucio y limpiado, porque del mundo vino a tus plantas, Señor, y no puedo parar. Y el día que quiera parar, Señor, llévame de este mundo, porque no quiero volver a ser el que fui. Gracias, Señor, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por los que escucharán, porque tú llegarás al necesitado y suplirás la pobreza espiritual de cada uno. Señor, predico tu llenura del Espíritu Santo a estos jóvenes, a estas señoritas, a estos hombres, porque somos faltos, Señor, pero somos llenos cuando vamos a tus plantas, Señor Jesús, porque tu sangre está viva y eficaz. Ese sacrificio de la cruz del Calvario está hasta el día de hoy, hasta que vuelvas por tu iglesia. Somos templos y moradas del Espíritu de Dios. Gracias, Señor Padre, y cada día levántanos por misericordia en Jesús. Amén. Gracias. Dios te bendiga. Dios te fortalezca. Y recuerda, hay poder en la sangre de Cristo. Que tu fe sea incrementada en Jesús, fortalecida mediante el Espíritu Santo. Gracias, gloria a Dios, que estén bien. Buena tarde. Bendito sea el Señor.